Ecuador acababa de quedar eliminada, 2-0 contra México. Moisés Caicedo salió del estadio con los ojos llorosos, se arrodilló en el césped y oró. El Mundial había terminado, la peor noche de su año, y Xabi Alonso lo llamó esa misma noche, no para hablar de táctica, solo para animarlo. Caicedo lo confirmó él mismo. Eso demostró el tipo de persona que es, no solo el tipo de entrenador. Pero Alonso no había esperado a esa llamada para tomar su decisión más importante, porque antes de dirigir un solo entrenamiento, antes de firmar un solo fichaje, ya le había dicho a la directiva algo muy simple: Moisés Caicedo no se vende, sin importar la oferta, sin importar el club, sin importar la cifra. Intocable. Eso no es gestión de vestuario, eso es un entrenador que ya tiene la temporada diseñada en su cabeza y que sabe exactamente quién está en el centro de cada jugada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el hombre que convirtió a Leverkusen en invencibles llega a Chelsea y lo primero que hace es blindar a Caicedo? ¿Qué vio? ¿Qué sabe? ¿Y qué significa eso para la temporada que está a punto de comenzar? Eso es exactamente lo que vamos a desarmar hoy. Pero para entender por qué Caicedo es intocable para Alonso, primero hay que entender qué tipo de entrenador es Xabi Alonso. No el jugador, el técnico. Porque mucha gente todavía lo ve con los ojos del mediocampista elegante de Liverpool y Real Madrid, y eso es un error. El Alonso entrenador es otra cosa completamente distinta. En octubre de 2022 llega a Bayer Leverkusen con el equipo antepenúltimo en la Bundesliga. No trae nombres, no trae fichajes estrella, trae un sistema. Y en menos de 2 temporadas transforma a un club que nunca había ganado nada en el equipo más temido de Alemania. La temporada 2023/24 es historia. Leverkusen termina invicto en la Bundesliga, los primeros en hacerlo en 12 años en cualquiera de las 5 grandes ligas de Europa. No pierden un solo partido, ni en Liga ni en Copa. Y no lo hacen por accidente. El sistema de Alonso tiene una lógica muy clara. Construyen un 3-4-3 que en ataque se convierte en un 3-2-5. 3 defensores con la pelota, 2 mediocampistas anclan el centro y 5 jugadores atacan simultáneamente. Es un sistema que exige posesión, presión alta y transiciones verticales rapidísimas. Leverkusen tenía la distribución de ataque más equilibrada de la Bundesliga: 33% por izquierda, 34% por el centro, 33% por derecha. Ningún equipo era tan impredecible, porque ningún equipo dominaba el espacio tan bien. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla del sistema de Alonso, y es esto: todo funciona o todo colapsa dependiendo de quién está en el doble pivote. En Leverkusen, ese pivote era Granit Xhaka, un mediocampista que conoce el juego de memoria, que nunca pierde la calma bajo presión, que circula el balón con precisión quirúrgica y que le da al equipo el equilibrio necesario para que todos los demás tengan libertad. Xhaka no era el más vistoso, era el más necesario. Lo que muy poca gente entendió en ese momento es que Alonso no eligió a Xhaka por lo que era, lo eligió por lo que representaba dentro del sistema. Un jugador que absorbe la presión del rival, que simplifica cuando el equipo lo necesita y que libera a los demás para que puedan expresarse. Esa función no la puede cumplir cualquiera. Requiere inteligencia táctica, carácter y la capacidad de poner al equipo por encima del protagonismo personal. En 4 temporadas en Leverkusen, Xhaka lo cumplió a la perfección. Pero Xhaka ya no está. In what world would Sunderland want 8 million for their main man? Are you taking the piss? Y Alonso ya encontró al reemplazante perfecto. Solo que este no viene de Alemania. Y es aquí donde empieza a tener sentido todo. Porque Moisés Caicedo no es Xhaka, es mejor. Para entender eso hay que conocer de dónde viene. Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, un barrio llamado Mujer Trabajadora, una casa rosada pequeña, 10 hermanos, su madre haciendo arreglos florales para sobrevivir. Sus hermanos mayores se quedaban sin comer para comprarle las botas de fútbol. Jugaba en canchas de tierra donde los arcos eran montones de piedras. Un entrenador local llamado Iván Guerra le pagaba el transporte y la comida cuando tenía que viajar a jugar a otra ciudad. Aquí por la invitación del profe Wilman Buele, un amigo, Sport Play, la escuelita, bueno. Aquí agradecido por la invitación. Ese es el origen, y ese origen importa porque explica algo fundamental en Caicedo. Nunca ha dado nada por garantizado, ni un minuto, ni un partido, ni un contrato. A los 14 años entra a Independiente del Valle,
Viaja solo a Sangolquí, lejos de su familia, y empieza a construir desde cero. En 2017 se rompe el ligamento cruzado de la rodilla, 10 meses fuera. Vuelve, capitanea al equipo juvenil al título de la Copa Libertadores Sub-20. En la final, derrota a un River Plate que tenía a un joven Enzo Fernández, 3 años antes de que ambos se conviertan en compañeros en Chelsea. Brighton lo ficha en 2021, Chelsea lo compra en 2023 por 115 millones de libras. That takes Moises Caicedo from Brighton to Chelsea for 115 million pounds. El traspaso más caro de la historia del fútbol inglés en ese momento. Y ahí empieza el problema. No con Caicedo, con Chelsea. La temporada 2024/25 lo dice todo. Caicedo es el único jugador del plantel en iniciar los 38 partidos de Premier League. Los 38, ni un solo descanso. Gana el Conference League, es elegido jugador del año del Chelsea. En el Mundial 2026, el entrenador de Ecuador lo pone en una posición más avanzada y es sensacional. Pases clave, centros precisos, disparo al arco, 89% de efectividad en el pase. Los analistas empiezan a preguntarse, ¿cuántas dimensiones tiene este jugador que todavía no hemos visto? El problema nunca fue Caicedo. El problema era que nadie en Chelsea sabía exactamente cómo usarlo. Hasta ahora. Xabi Alonso sabe exactamente cómo usarlo. Y la razón es táctica, concreta y no tiene nada de casualidad. El sistema de Alonso necesita un pivote que sea las dos cosas al mismo tiempo. El destructor que recupera el balón y el constructor que lo distribuye con inteligencia. En Leverkusen, Xhaka era ese jugador. Pero Xhaka tiene 32 años y juega en la Bundesliga. Caicedo tiene 24, juega en la Premier League y tiene algo que Xhaka nunca tuvo: explosividad atlética pura. Los números lo confirman. En la temporada 2024/25, Caicedo fue el único jugador en toda la Premier League en ganar más de 200 posesiones y más de 200 duelos terrestres en la misma temporada. Más de 300 tackles, 152 intercepciones, 733 recuperaciones de balón. Y con todo eso encima, precisión de pase por encima del 90%. Caicedo no elige entre destruir y construir. Hace las dos cosas al mismo tiempo. Pero lo que el Mundial mostró, y lo que Alonso claramente ya sabía, es que también puede impactar el juego hacia adelante cuando el sistema lo libera. Y en Chelsea nunca lo liberaron. El sistema de Alonso lo libera exactamente de esa manera. Con 3 centrales cubriendo la defensa, los 2 pivotes tienen más respaldo detrás. Caicedo puede presionar más alto, arriesgarse más en la salida, participar más en la construcción sin dejar expuesto al equipo. Sus números ofensivos en Brighton eran notablemente mejores porque tenía esa libertad. Con Alonso vuelve a tenerla y Caicedo se convierte en algo mucho más completo. Además está Enzo Fernández. El mismo Enzo Fernández que perdió en aquella final de la Copa Libertadores Sub-20 contra Caicedo hace años. Juntos forman la dupla medular de Chelsea. Uno más creativo, uno más recuperador. La misma lógica que Xhaka y Palacios en Leverkusen. Un eje que le da orden al caos para que el resto pueda atacar con libertad. Alonso ya conoce ese modelo de memoria. Ahora tiene los jugadores perfectos para replicarlo. Y hay un detalle que casi nadie está mencionando. Chelsea no tiene Champions League esta temporada. Para Caicedo eso es una oportunidad. Menos partidos, más tiempo de entrenamiento, más tiempo para absorber el sistema de Alonso sin el desgaste de 3 competiciones simultáneas. La primera temporada bajo un nuevo técnico siempre es la más decisiva y Caicedo la va a vivir con energía completa. Caicedo renovó hasta 2033. No hay distracciones, no hay rumores de salida, no hay negociaciones abiertas en ninguna dirección. Firmó, se quedó y declaró lo que siempre ha declarado desde aquella carta en Instagram cuando tenía 21 años. Su sueño es ser el jugador más laureado en la historia de Ecuador. Para eso necesita un entrenador que lo entienda, que construya para él, que sepa que el mediocampista del barrio Mujer Trabajadora no llegó hasta aquí para ser un engranaje más en un sistema que no lo aprovecha. Xabi Alonso llegó al Chelsea y lo primero que hizo fue mandarle ese mensaje. No con palabras, con una decisión. Caicedo no se vende. El proyecto se construye alrededor de él. Y para Ecuador, que salió del Mundial con el corazón roto, eso es la mejor noticia posible. Su capitán no solo va a seguir en el más alto nivel, va a estar, por primera vez en su carrera, exactamente donde tiene que estar, con el entrenador exacto, en el sistema exacto, en el momento exacto.
La mejor versión de Moisés Caicedo todavía no la hemos visto, pero está a punto de llegar.